Ya, muy bien. Nos hemos quedado en el socket del procesador. La placa madre posee una ranura. A veces tiene varias en la placa base, placa base, tarjeta madre, motherboard o mainboard de multiprocesadores, ¿no? En la cual se inserta el procesador y que se denomina socket del procesador o ranura. Ranura. Se trata de un conector rectangular en el que se inserta un procesador de manera vertical. Entonces, el socket es, además de resultar un término general, también, también se refiere más específicamente a un conector cuadrado con muchos conectores pequeños, en los que se inserta directamente el procesador. Conectores de la RAM. La RAM es memoria de acceso aleatorio. Se utiliza para almacenar datos mientras ejecuta el procesador. Sin embargo, los contenidos se eliminan al apagar o reiniciarse el ordenador, a diferencia de los dispositivos de almacenamiento masivo como los discos duros, que mantienen la información de manera segura, incluso cuando el ordenador se encuentra apagado, ¿no? Incluso cuando el ordenador se encuentra apagado, esta es la razón eh, por la que la memoria RAM se conoce como volátil, ¿no? Ranuras de expansión. Las ranuras de expansión son compartimientos en los que se pueden insertar tarjetas de expansión. Estas son tarjetas que ofrecen nuevas capacidades o mejoras en el rendimiento del ordenador. Existen varios tipos de ranuras, ¿no? Tenemos, tenemos las ranuras ISA, que es arquitectura estándar industrial, ¿no? Que permiten insertar ranuras ISA. Las más lentas son las de 67, sí, 16 bits, diré, ¿no? Son mucho más lentos, ¿no? 16, 16 bits, imagínense, era demasiado lento, ¿no? El proceso de información, ¿no? Tenías que inclusive esperar horas, ¿no? Transfiriendo una canción o algún archivo, un documento. También tenemos las ranuras BLB, Bus Local Bus, ¿no? Este bus utiliza para insertar tarjetas gráficas, ¿no? Las primeras tarjetas gráficas que venían, ¿no? No había mucha necesidad
de, de muchos conectores, de almacén de energía. Solamente las tarjetas gráficas que necesitan sí energía son las que usan 3 a 2 ventiladores, ¿no? Ya que exige electricidad, ¿no? También tenemos las ranuras PCI, interconexión de componentes periféricos. Se utilizan para conectar las tarjetas PCI que son mucho más rápidos que las tarjetas ISA y se ejecutan a 32 bits. Ya esta arquitectura es mucho más veloz, más, mm, más rápido en transferir información, ¿no? También tenemos las ranuras AGP, un puerto gráfico acelerado. Es un puerto rápido para tarjetas gráficas, ¿no? También tenemos las ranuras PCI Express, que es una interconexión de componentes periféricos rápidos. Es una arquitectura de bus más rápida que los buses AGP y PCI, ¿no? Y esto actúa a 64 bits, ¿no? Y es mucho más rápido ya que las otras, ¿no? Tenemos también la ranura AMR, elevador de audio o módem. Este tipo de ranura se utiliza para conectar eh, tarjetas miniatura construidas para la PC, ¿no? Eh, existen, eh, existen las PCs nano, ¿no? O sea, chiquititas, las CPUs, ¿no? Más que eso, son desechables nomás, son esas PCs, ya que no te deja meter más memoria, ah, ya no, ya cuando se infecta tu computadora, ya no te deja, o sea, sí te deja, pero es decir, como que tienes que restaurarlo de fábrica, ¿no? No te deja poner otro sistema operativo, otra versión, etcétera, ¿no? Tiene que ser fijo, fijo, ¿no? Los conectores de entrada y salida. Tenemos un puerto serial que permite
conectar periféricos antiguos, ¿no? Como impresoras, no impresoras, perdón, monitores antiguos, eh, no sé si conocían los, los armatrostes, ¿no? De los primeros monitores que, que atrás tenían como mm, ¿cómo podría decir? Eran enormes, ¿no? Y pesados. Para eso, ¿no? Después tenemos el puerto paralelo para conectar impresoras antiguas, ¿no? También te permitía conectar fax, ¿no? Eh, y también tenemos los puertos USB 1.1 y 2, ¿no? Punto cero, que anteriormente era eso, ¿no? Ahora sigue existiendo los puertos 2.0, pero ya existen más, ¿no? El 3.0, 3.3, y en generaciones también hay, del 3.3. El puerto, el conector RJ45, denominado LAN o puerto Ethernet, que permiten conectar el ordenador a una red correspondiente a una tarjeta de red integrada a la placa madre, ¿no? También tenemos un conector VGA denominado Subte15 que permite conectar el monitor. Este conector interactúa con la tarjeta gráfica integrada, ¿no? También tenemos los conectores de entrada de audio, línea de entrada y línea de salida y micrófono, que permite conectar altavoces o bien un sistema de sonido de alta fidelidad o un micrófono. Este conector interactúa con la tarjeta de sonido integrada, ¿no? Y bueno, eh, en las diapositivas que les he pasado es lo mismo. Ahí van a poder ver los videos que tienen algunas diapositivas. Yo no los pongo porque bueno, problemas con YouTube, ¿no? Para evitar problemas con YouTube. Eso es más que todo. Es, ¿no? Después, ya, ¿no? El- antes de, antes de llegar a los procesadores, sí, a los procesadores, eh, antes de llegar al procesador y BIOS, vamos a ver un video de qué es, un momento. Mm,
Ya, ahora mostrar. Mm, ujú, ya. Muchos usuarios a la hora de adquirir una placa base pueden verse abrumados y muy confundidos cuando se encuentran con la diversidad de tamaños que encuentran en el mercado. Hay otros que piensan que el tamaño de las placas tiene que ver también con su calidad, pero realmente no es el caso. Así que indaguemos un poco en este tema. En primer lugar, existen muchos factores de forma en el mundo de la electrónica, pero esta vez nos centraremos en los de las PCs de escritorio domésticas, donde nos encontramos con las mini ITX, micro ATX, ATX y EATX. Todo esto empieza en los años 80 cuando IBM utilizaba placas bases llamadas AT, del inglés Advanced Technology, en español tecnología avanzada, para sus ordenadores domésticos. Y ya para mediados de los 90 surge gracias a Intel el factor de forma ATX, llegando para sustituir el AT. Estas siglas significan Advanced Technology Extended, tecnología extendida avanzada, y tuvieron que otros componentes como los gabinetes y fuentes de poder adaptarse a este nuevo factor de forma, tanto en conexiones como en dimensiones, las cuales veremos a continuación, junto con los otros tamaños que fueron surgiendo para adaptarse a las necesidades y gustos del mercado. Empezamos con las EATX. Este es el factor de forma más grande que existe actualmente para placas bases de computadoras del ámbito doméstico. Sus dimensiones son de 305 por 270 milímetros. Son placas bases que se ven normalmente en plataformas con chipset como los TRX 40 o 50 de AMD para los procesadores Threadripper y las de chipset X299 para Intel Core X, por ejemplo, que son como una especie de intermediarias entre el segmento de servidores y el doméstico. Aunque ya vemos placas bases puramente domésticas con este factor de forma, tanto para los Ryzen de AMD y los Intel Core, como la Maximus Stream de Asus, Aqua de ASRock, Aorus Stream de Gigabyte y la GoodLike de MSI, teniendo en estos casos un solo banco de memorias de 4 slots. Pero este tipo de placas en las plataformas como las TRX 40 o 50 de AMD y la X299 de Intel se caracterizan por tener bancos de memorias en ambos lados del procesador, ya sea en sentido vertical o en horizontal, con hasta 8 slots de RAM en total. También son las que más puertos de expansión poseen, así como un VRM de mayor número de fases. Son recomendables para gabinetes ATX del tipo Full Tower, que soportan todos los tamaños de placas que veremos en este video. Aunque también existen gabinetes del tipo Mid Tower que soportan estas placas EATX, pero realmente quedan muy justas en este tamaño, así que no es muy recomendable. Pero ojo, que no todos los gabinetes del tipo Mid Tower soportan placas bases EATX, así que esta información consúltenla en la página del fabricante. Luego están las ATX normales, con unas dimensiones de 305 por 244 milímetros. Es el factor de forma más común para los procesadores Ryzen de AMD y los Intel Core, viéndose en placas con chipset de la serie H, B y Z de Intel y en las A, B y X de AMD, siendo esto también aplicable para las placas micro ATX y mini ITX que ya veremos. Este tamaño de placas es para gabinetes Mid Tower, aunque también se pueden colocar en gabinetes Full Tower. Estas placas suelen tener 4 slots de RAM ubicados al lado derecho del socket,
aunque también aparecen placas ATX como la MSI MEC Z690 Unify X que solo cuentan con dos. Esto dado a que este modelo está más enfocado a competencias de overclock donde esto puede ser útil. Y aunque este tamaño es más pequeño que el eATX, que no son más que unas ATX extendidas físicamente, aún así soportan muchos puertos de expansión y otros conectores, así como muchas fases en su VRM, esto en comparación con sus versiones más pequeñas como la Mini ITX y Micro ATX. Y siguiendo con esta última, la Micro ATX viene siendo como una ATX normal pero recortada en cuanto a su altura, ya que su ancho es igual, tienen unas medidas de 244 por 244 milímetros, por lo que estas son cuadradas. Suelen estar más recortadas en temas de VRM que las ATX normales, pero también existen micro ATX que tienen más fases de poder en este apartado que muchos modelos ATX. También suelen tener la misma cantidad de slots de RAM, comúnmente 4, pero también hay modelos como la Asus Prime H610ME que solo cuentan con 2, y esto ya no por temas de overclock como vimos con la MSI Unify X, sino para reducir costo, dado a que esta pertenece a la serie más básica de Asus, la serie Prime. Donde realmente se ven más comprometidas las micro ATX frente a las ATX normales es en los puertos de expansión, como los PCI Express y los M.2, y esto dado a su tamaño lógicamente. Esta placa es recomendable para aquellos que quieren tener una configuración pequeña puesta en un gabinete para micro ATX o mini tower, donde se pueden colocar placas tanto micro ATX como mini ITX. Y por último están las mini ITX. Esta es la más recortada físicamente de las 4 mencionadas en este video, con un tamaño de 170 por 170 milímetros, siendo también cuadradas como las micro ATX, pero más pequeñas. Se caracterizan por tener un solo puerto PCI Express por 16, 2 slots de RAM y por lo regular un puerto M.2, aunque ya con la nueva tendencia de colocar conectores en la parte de atrás, ya hay modelos que incluyen un M.2 extra en dicha parte, como es el caso de la Strix B650EI de Asus. Es recomendable que si quieres un PC de escritorio potente, pero súper compacto por cuestiones de espacio, que configures un PC con este tipo de placas en un gabinete para mini ITX, los cuales solo soportan placas de este factor de forma y no más, así que ojo. Y en este punto muchos se preguntarán, pero ¿cuál es mejor? ¿Cuál es la que tiene más calidad? Y a esto respondo, chicos, como ya mencioné en un short, que la calidad de una placa base no está determinada por su tamaño, ya que esto último es solo eso, factor de forma. Les pongo dos ejemplos. Tenemos al Strix X670EI Gaming Wi-Fi de Asus y la B650 Gaming S AXV2 de Gigabyte. La primera es Mini ITX y la segunda es ATX normal. En cuanto a cantidad de fases en su VRM son similares, pero ¿qué sucede? Que la Strix posee MOSFETs de 110 amperios, mientras que la Gaming S de Gigabyte posee MOSFETs de 60 amperios. Y no solamente esto, sino que el chip de audio que está implementando la Mini ITX es el Realtek ALC4050, mientras que el que implementa la Gaming S es un Realtek ALC897. Y ojo chicos, no estoy diciendo que esta B650 Gaming S sea mala, simplemente que la Strix, a pesar de tener un factor de forma más pequeño, sus circuitos integrados son de mejor calidad y potencia, lo que la hace una placa base más robusta. Otro ejemplo que les pongo es el de la Asus Prime A620MA y la Gigabyte B650M Aorus Elite. Vemos que la de Asus no posee ningún disipador en sus dos puertos M.2 que nos trae. Tampoco su principal puerto PCI Express está reforzado.
También en su VRM los MOSFETs que utiliza son de 46 amperios, mientras que en la B650M Aorus Elite los MOSFETs en su VRM son de 60 amperios. Además, tiene su principal puerto PCI Express reforzado y sus puertos M.2 están disipados. Como pueden ver, aunque tienen el mismo factor de forma, micro ATX, una de ellas, la Asus, está menos equipada y sus circuitos impresos son de menor potencia. Esto no la hace una placa base mala, simplemente que está enfocada a un público diferente, menos exigente. Y sí, también muchos dirán que estoy comparando placas bases que pertenecen a series distintas, y es precisamente por eso que lo hago, chicos, para que puedan ver que la calidad de una placa base no está determinada por su tamaño, más bien estará definida por la calidad y robustez de sus circuitos impresos, lo cual a su vez estará influenciado por la serie a la cual pertenezca la placa en cuestión. Así que la mejor será en cada caso en particular la que mejor se ajuste a su necesidad real, gusto y presupuesto. Así que eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Si fue así, ya saben qué hacer. Y quédense pendientes para ver más videos como este. ¿Qué tarjeta de video comprar para tu computadora? Te voy a explicar a detalle las cosas que nosotros necesitamos saber cuando vamos a comprarle una nueva tarjeta de Ya, muy bien. Entonces, eh, bueno, lo que es, vamos a pasar al otro módulo, perdón, al procesador ahora, ¿no? A ver qué es un procesador, ¿no? Eh, ya, ya. Procesador, ¿qué es un procesador y cómo funciona? Una CPU, Central Processing, o, perdón, Processor Unit, unidad central de procesamiento, también llamada microprocesador, procesador o micro en la jerga informática. Es un circuito electrónico integrado por millones de transistores, diodos, resistencia y otros componentes de tamaño microscópico. También tengamos en cuenta que un procesador actual tiene cerca de 300 millones de componentes electrónicos en su interior, ¿no? Bastantes para una cosita tan pequeña, ¿no? Tan pequeña, que es el procesador. Eh, datos útiles. Se denomina pines a los alambres de cobre que tiene el procesador en la parte inferior. Esto puede ser de cobre o estar bañada en oro para un mejor contacto. Siempre que se maneje el procesador con las manos, se debe tener mucho cuidado de no doblar ningún pin, ¿no?
Eh, no, porque los pines son delicados, ¿no? Eh, Basta que uno se dañe y ya está, ¿no? No vuelve a hacer lo mismo. O sea, los pines son los encargados de garantizar una correcta conexión con el motherboard por medio del socket que posee cientos de pequeños agujeros donde se introduce cada pin, ¿no? ¿Cómo evolucionó la CPU a través de la historia? Los primeros procesadores comerciales vin- vieron la luz a principios de 1970. En esa época eran principalmente utilizados en calculadoras y su nombre era 4004, ¿no? Eh, Luego existieron varias versiones más avanzadas del mismo micro, sin mucha diferencia técnica de funcionamiento, hasta que apareció el modelo 8080, que ofrecía una asombrosa velocidad de 2 MHz. La versión 8085 fue lanzada en 1976, 2 años después del 8080, y ofrecía a los usuarios una velocidad entre 3.5 y 6 MHz, dependiendo del modelo, ¿no? Una revolución en el mercado de los procesadores se produjo cuando salió el modelo 6502 a un costo mucho menor y por lo tanto accesible, ¿no? ¿Qué significa megahertz y caché en un micro? ¿No? Los megahertz de un procesador, también denominado megahertz o gigahertz, perdón, son la cantidad de ciclos por segundo que es capaz de realizar el procesador. El reloj del procesador se encarga del sincronismo de los componentes y además, cuanto mayor sea el número de megahertz o gigahertz, más rápido será la computadora en general, ya que el procesador puede procesar más datos a la vez, ¿no? Los datos se almacenan en el caché y luego se envían al área de trabajo para que se realice la operación correspondiente, ¿no? ¿Cómo diferencia el procesador de cualquier otro chip, no? Visualmente podemos identificar el microprocesador de una computadora porque está cubierto por un inmenso disipador con cooler. Generalmente el procesador está ubicado en la parte superior izquierda del motherboard. Y si prestamos atención, podemos observar el zócalo de conexión con la placa madre debajo de él, ¿no? ¿Qué tipos de procesador existen, no? Tenemos que existen varios tipos de procesadores destinados a diferentes actividades, pero en primer lugar se pueden distinguir dos grupos principales, ¿no? Los procesadores de 32 bits por un lado y los de 64 bits por el otro, ¿no? La diferencia principal entre estos tipos de procesador radica en la forma en que están interconectados los distintos componentes dentro de la PC con el procesador.
¿Qué ventajas posee una CPU de dos núcleos? Si nuestro procesador es de un solo núcleo, entonces posee como máximo 32 canales distintos de bus. En el caso de un procesador de dos núcleos, existen 32 canales para cada núcleo, con lo cual pueden funcionar de forma aislada uno de otro y procesar distinta información, ¿no? ¿Qué procesador tengo instalado? Los sistemas operativos actuales detectan el modelo y la velocidad del procesador que tenemos instalado, por lo que no es necesario abrir el gabinete. La versión del sistema operativo es un punto clave o importante. Si nuestro procesador es de doble núcleo, debido a que si nuestro sistema es de 32 bits, funcionará como si existiera un solo núcleo. Por eso es recomendable utilizar versiones de 64 bits en sistemas dual core, o sea, doble núcleo, ¿no? ¿Cómo refrigero un procesador? Los procesadores actuales generalmente generan gran cantidad de calor de cuando trabajan y es necesario disiparlo de alguna forma para que no se dañe el micro o se cause errores en las operaciones. Un disipador es una placa metálica, generalmente de aluminio, que tiene una de sus caras planas. Esta es la que hace contacto directo con el procesador, específicamente con su núcleo, ¿no? La otra cara presenta una superficie con aletas que permite aumentar el área de disipación por donde se escapa el calor. Si el cooler hace ruido, conviene retirar el chapón que recubre el gabinete y verificar que el ventilador no esté cubierto de polvo, ¿no? Haya un cable que lo esté frenando, ¿no? O cómo puedo hacer cómo puedo cambiar el cooler si está fallando, ¿no? Es una razón esta de que por ahí un cable esté fallando, ¿no? O sea, no el cable fallando, ¿no? O sea, obstruyendo el cable, ¿no? O que esté lleno de polvo, ¿no? También. Lo que es importante recordar es que si el cooler funciona correctamente, su velocidad debe ser superior a las 2000 revoluciones, ¿no? ¿Por qué es importante que el procesador no se sobrecaliente? Si el procesador está correctamente refrigerado, el principal problema que es que se puede dañar completamente y puede quedar inutilizable. La única solución posible será adquirir uno nuevo, pero este no es el único riesgo que tenemos, ya que aunque no se dañe el procesador, si trabaja a una temperatura demasiado alta, puede suceder
una gran cantidad de errores y problemas de funcionamiento, ¿no? Aquí tenemos una tabla de los procesadores, temperaturas recomendadas y temperaturas máximas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la Pentium 4 2 GHz, una temperatura recomendada debe, debe ser de 42 eh, grados centígrados, ¿no? Y la máxima es de 75 grados centígrados, ¿no? De calor. No es mucho, pero sí trabaja, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora eh, de que no se llene de polvo, que no se seque esa una pastita, ¿no? O sea, en realidad pones el procesador, después hay una pasta térmica, después de esa pasta térmica, recién viene ya el, el cooler, ¿no? O sea, el disipador. Y, y bueno, está bien si trabaja con recomendación, de la recomendada, también está, ¿no? Se puede subir un poco, ¿no? Pero al máximo y más del máximo no se puede, ¿no? Porque ya es una alerta, ¿no? También si es menos de la recomendada, también sirve porque eso tiene que decir que la pasta térmica está funcionando bien, ¿no? Es de mayor calidad, ¿no? Ya. Vamos a pasar a la BIOS, ¿no? ¿Qué es BIOS? Son las siglas en inglés de Basic Input Output System. ¿Qué significa algo así como sistema básico de entrada y salida? Aunque en los valores de la era del PC significaban Basic Input Operating System, ¿no? Y es que realmente es el primer sistema operativo que se ejecuta en el PC. Y su trabajo es poner el hardware en marcha antes de pasarle el testimonio al sistema operativo principal. Podemos decir que sin BIOS no hay ordenador, ya que la existencia de una BIOS, muy simple que sea, es imprescindible para que un ordenador pueda ponerse en funcionamiento y comenzar el proceso de arranque del sistema. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Mañana vamos a continuar con BIOS y vamos a llegar con ya a ver tarjetas, ¿no? Tarjeta ROM y RAM. Ya. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan?
Bueno, entonces, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita noche y Dios los bendiga. Hasta mañana. Chao, chao.